Bienvenidos a Astroarmónicos, soy Oliver y en este vídeo voy a hablarte de la astrología de la segunda quincena de junio. Hemos tenido una energía muy activa en el signo de Géminis, con lo cual ha estado muy activo la cuestión de la información, de los contactos, de los procesos de aprendizaje, de cómo gestionamos la información, de la comunicación. Pero ahora vamos a ir entrando poco a poco con un cambio, porque se va a activar mucho la energía de Cáncer, con lo cual vamos a priorizar en primer lugar la parte de la conexión emocional, o esta es la invitación o la energía que va a estar disponible. Es decir, va a ser más fácil para nosotros conectar emocionalmente con cuestiones de heridas del pasado, con cuestiones relacionadas con la familia, con el hogar, con cuestiones también de las fidelidades que estamos manteniendo con la familia, nuestro concepto del hogar, cómo nos vinculamos con los demás, hasta qué nivel estamos conectados emocionalmente o estamos desconectados, estamos creando como si dijéramos una disociación a la hora de relacionarnos con los demás. Es decir, si no estamos conectados emocionalmente, estamos poniendo una distancia con el otro o nos estamos relacionando desde una máscara, una defensa, una personalidad que no es nuestra propia personalidad, principalmente porque no se han sanado ciertas heridas emocionales. Y vamos a ver ahora un poco qué se va activando durante estas fechas. En primer lugar, tenemos que el 17 de junio Venus hace una cuadratura con Neptuno. Eso está hablando de cómo hay una parte de nuestras relaciones que seguramente han estado, diríamos, con esta parte de disociación. Puede ser ahí esos días donde se vea una cierta desilusión porque faltaba una parte de realidad, donde no se había conectado la relación desde una perspectiva auténtica, con unas bases, con unos cimientos, sino más bien con una expectativa de cómo tiene que ser la relación, tanto a nivel personal como a nivel también social, es decir, tanto en las relaciones íntimas, las relaciones de pareja o relaciones con familiares o relaciones de cualquier índole, ¿no? Tanto relaciones laborales, amistades, conocidos. Es decir, es un momento en el cual quizá necesitemos reevaluar hasta qué punto estábamos dándole el espacio que se merecía esa relación o no, cómo había una parte de nosotros que esperaba que fuera una forma determinada y ahí es donde este aspecto nos está invitando realmente a que realmente veamos un poco la realidad de lo que se está dando en en la relación. Si es una relación que sí que se ha construido y tiene unos cimientos o no. Si es una relación que tiene un propósito, por ejemplo, un propósito de construir algo conjunto, de forma conjunta. Si es una relación que tiene principios basados en la autenticidad, en la sinceridad o no, o es más bien una fantasía, es una evasión, es una relación para no confrontar la realidad, no ver la realidad. Entonces ahí puede ser donde haya ciertas relaciones que caigan porque veamos que era un engaño, un autoengaño, que no tenía un propósito real. Es interesante ahí entonces ser sincero con uno mismo para poder confrontar esa realidad y para poder ver o colocar la relación en el lugar que le pertoca. ¿Qué sentido, qué propósito tiene esta relación? ¿A qué está correspondiendo? ¿A qué está otorgando? ¿O cuál es el propósito o qué parte está al mando de esta relación? Si es una relación superficial, egoica, es una relación que tiene un propósito mayor. Ese mismo día, Mercurio y Venus ingresan en Cáncer, con lo cual eso está ya hablando de un cambio personal que vamos a ir sintiendo todos. Es una invitación sobre todo a ir conectando más con la parte nuestra de nuestro pasado, de nuestra necesidad de alimentar nuestras emociones internas, de cuidar nuestro niño interno, de recordar o revisar cómo ha sido la relación con nuestros padres, cómo nos hemos sentido alimentados o no emocionalmente, hasta qué punto hay una relación sana con nosotros mismos, nos estamos encargando
de nuestras propias emociones, no estamos proyectando esas necesidades emocionales sobre los demás, estamos siendo maduros, adultos en ese sentido. Es decir, toda esa energía nos está invitando a que examinemos, a que evaluemos, a que conectemos con la parte interna de cada uno emocional, que no nos disociemos, sino más bien que integremos esa emocionalidad para poder como convertirnos o estar al mando realmente de nuestra propia vida y que no sean esas propias heridas emocionales las que estén condicionando nuestra experiencia personal en distintos ámbitos. Entonces es un momento interesante, idóneo para hacer cualquier tipo de trabajo emocional, terapéutico, que nos ayude a ir sanando esas heridas emocionales que estén pendientes de sanar o de reconsiderar. Y luego ya pasamos al día interesante, muy importante a nivel astrológico, es el 20 de junio, porque ahí tenemos el solsticio de verano en el hemisferio norte y el solsticio de invierno en el hemisferio sur. Así que voy a compartiros la pantalla para que podáis ver la carta del solsticio. Entonces es el momento en el cual el Sol entra en Cáncer. Esto ya oficialmente es como ya una importancia de conectar con esta parte emocional que ya hemos visto como unos días antes Mercurio y Venus ya han estado preparando el terreno. Entonces, esto acentúa esa necesidad de conectar con esta parte emocional, con esta conexión propia. Esta carta va a estar vigente 3 meses, con lo cual es interesante indicar que este periodo nos invita a que conectemos emocionalmente estos 3 meses con, con nuestras heridas, pero principalmente el primer mes, porque ahí va a haber más planetas en el signo de Cáncer. Y lo que vemos en primer lugar es que el Sol está haciendo una cuadratura con Neptuno y eso está hablando de cómo hay una parte de nosotros que quizá sienta esa desilusión, esa falta de realidad que no se ha cumplido lo que esperaba, esa parte de nosotros que anhelaba algo diferente o estaba un poco en la ensoñación, pero ahora es un momento interesante porque al ver ese aspecto justo cuando empieza esta etapa, es un momento para realmente tocar tierra, de responsabilizarnos, de ser realistas y también de aprovechar esta energía para entender y enfocarnos en qué es lo que realmente queremos a un nivel interno y cuál es el propósito auténtico que tiene cada uno. Entonces, a nivel consciente es una oportunidad realmente para redirigirlo internamente hacia nosotros mismos, haciendo el trabajo que no es un trabajo sencillo. Además, tenemos a Saturno también en Piscis, es decir, hay un momento, una energía, Saturno que se está acercando a Neptuno, que ya está como pidiendo también esa parte realmente de madurez, de hacer un trabajo realmente con el propósito de cada uno y ser realistas en ese sentido. Entonces, este solsticio nos está invitando a que empecemos también a dar pasos en ese sentido, en esa línea. Luego vemos cómo la luna está en Sagitario, en la casa 11. Eso estaría hablando de cómo la parte también de la emocionalidad puede estar un poco vinculada a las verdades, a los dogmas, aquello con lo que yo creo. Entonces, ahí es interesante también examinar esta relación entre los dogmas, los principios y nuestra emocionalidad para que los dogmas no repriman esa parte emocional o también para que busquemos una parte de autenticidad en estos principios de libertad o de expansión o de lo que yo considero que es por lo que me voy a regir o va a regir mi vida. Es decir, es como que hay una parte de principios que vamos o que la vida nos va a llevar a que tengamos en cuenta para poder también poner en ese campo
también esta carga emocional o utilizar esos principios como motor que nos motiven también a sacar nuestra parte emocional. Y a nivel mundial vemos que este solsticio, por un lado tenemos que el Sol está en la casa 6 con varios planetas personas en la casa 6. Eso estaría hablando de cómo va a haber un peso o una importancia de los trabajadores en cada país, en el sentido de que va a haber quizá una necesidad de que a nivel social la gente trabajadora o los servicios sanitarios se sanen. Es decir, como que el foco puede estar un poco en cómo está la salud de la sociedad estos 3 meses, o que ponga el foco también en los hábitos realmente que se están teniendo a cabo. Y el otro aspecto así interesante a nivel mundial es que tenemos Marte, que está en exilio justo en el fondo cielo, en Tauro. Entonces eso podría estar hablando de cómo puede haber una parte de conflicto a nivel de, por un lado, de los partidos de la oposición. Es decir, como que hay una parte muy activa en la oposición, em, pero que no tenga un resultado evidente, no tenga una visibilidad clara o tenga un efecto a corto plazo, pero que no sea duradero. Por otro lado, también podría estar hablando de ciertos problemas en el mundo de la agricultura. Podría ser que hubiera un movimiento que quiere cambiar o que quiere iniciar ciertas luchas, pero que no tampoco fuera un movimiento que tuviera una, una dirección o que tuviera un efecto a largo plazo. Pero sí que está hablando de como que hay un cierto conflicto, una cierta tendencia a un cambio o una búsqueda de cambio, pero que esa energía no está bien canalizada o que no tenga efectos constructivos a corto o medio plazo o no se pueda sostener. Y también vemos cómo Urano en la casa 4 también vuelve a hablar de cierta inestabilidad en el campo, lo mismo de la agricultura, en el campo también de los partidos de la oposición o las personas que están opuestas a las figuras de autoridad o de gobierno. Y a nivel mundial, a nivel de la nación, de las personas, esta carta también está hablando de una necesidad de cambio, de regeneración, puede ser un momento de crisis social, sobre todo em, en las personas que están más vinculadas o con situaciones de poder. Entonces esas personas pueden tener como vivir esta situación de una forma más intensa. Bueno, lo he comentado antes, pero esta es la carta del solsticio para España. Entonces, esta lectura a nivel mundial es para España, no para otros países, porque cada país va a tener los planetas en una cierta casa, con lo cual la interpretación va a variar. Y ahora vamos a pasar también a la luna llena del 22 de junio, que es otro de los eventos astrológicos importantes. Esta luna llena, por un lado, es interesante. ¿Por qué? Porque principalmente ocurre algo que no suele ocurrir. Este año va a haber 2 lunas llenas en el signo de Capricornio, con lo cual hay un cierre de esta energía, hay una culminación de esta energía. Hay que destacar que Plutón en septiembre va a volver al signo de Capricornio y va a estar hasta noviembre, y finalmente ya no va a estar después de noviembre Plutón más en Capricornio, porque va a pasar ya a Acuario y se va a quedar ahí. Eso está hablando de cómo va a haber un cierre respecto a lo que significa la energía de Capricornio, los cambios, la destrucción, la renovación de la autoridad, figuras de poder, de lo arcaico, de lo estructural, de estructuras también muy jerárquicas. Y a nivel personal, en función de cómo tengáis, en qué casa tengáis el signo de Capricornio, está hablando también de ese cierre, de ese ciclo, de esa transformación. Por ejemplo, aquellos que tengáis
a Capricornio en la casa 10 estaría hablando de como un cambio, un cierre a nivel profesional, vocacional. Quizá la persona ya tenga claro que se terminó la etapa anterior en la que estaba trabajando, o en la motivación o en lo que quería construir o lograr a nivel social. Con lo cual, en función de donde tengáis el signo de Capricornio, va a tener un efecto u otro. Pero es importante porque este año va a haber 2 lunas llenas en Capricornio. Entonces eso enfatiza este proceso de cierre, de culminación. En esta primera luna llena vemos cómo hay un stellium en el signo de Cáncer, con lo cual hay una parte de nosotros que está muy apegada a lo familiar, a lo conocido, a la tradición, aquello que le ha resultado familiar, aquello que ha ido viendo en su vida, ha ido experimentando en sus círculos más cercanos, en lo conocido. Y esta luna llena le está hablando de algo que está a punto de cerrar, algo que está culminando y que puede como producir un cambio a nivel interno, a nivel familiar, a nivel del hogar. Es decir, puede haber algún tipo de mudanzas, de personas que cambian de domicilio, personas del ámbito familiar que realizan un cambio, por ejemplo, un familiar que, pues que cambia de trabajo, o un familiar que se muda, o una persona de la familia que también acaba la relación o cambia la relación bastante, es decir, algún tipo de cambio que se evidencia en este sentido. Y luego también vemos cómo Neptuno es el planeta central en esta T cuadrada, y eso está hablando de cómo hay una parte de nosotros que tenemos que abrirnos a lo nuevo a nivel familiar. Es decir, quizá haya una fidelidad familiar respecto a principios humanitarios que cae. Quizá veamos que no compartimos la manera de concebir la filosofía de vida, de la espiritualidad, por ejemplo, o en las religiones, y haya un cambio, un cierre respecto a algo familiar que ahí cae. O quizá nos demos cuenta de cómo hemos idealizado en cierto modo la familia, el concepto de la familia, de cómo pensamos que iba a suplir algunos aspectos, y ahí en este proceso, esta luna llena en Capricornio nos está invitando a que seamos nosotros mismos los que nos encarguemos de esas partes nuestras que no habíamos examinado, con las cuales no nos habíamos comprometido, que realmente nos atrevamos a ser nosotros los iniciadores de ese cambio, o que nosotros seamos nuestros propios padres de nuestra propia familia. Hay que tener en cuenta también que esta luna llena tiene lugar bueno, por un lado tenemos el Sol está en el decanato primero, y eso está hablando de una parte de nosotros que se necesita madurar, necesita ser el padre de estas emociones, de esta emocionalidad infantil que tiene cada uno. Y la luna en el grado 1 de Capricornio está en el decanato, en el primer decanato de Capricornio, con lo cual eso también está hablando de un sentimiento de responsabilidad respecto a la emocionalidad de los demás. Puede ser que ahí sintamos cómo nosotros tenemos un papel importante, cómo nosotros, con la madurez, con la responsabilidad, podemos influir en los demás, podemos sostener, podemos alimentar, podemos cuidar a los demás. Entonces es una luna llena que nos está invitando sobre todo a este proceso de maduración personal. Y ahora vamos a continuar con el resto de tránsitos importantes que va a haber durante el mes. Luego tenemos el 26 de junio, Mercurio hace un trígono con Saturno.
Entonces, eso está hablando de cómo es interesante que nosotros vayamos con este proceso de analizar la parte emocional, que también le demos una forma concreta, que sepamos cómo disciplinar nuestra comunicación o seamos responsables con lo que estamos diciendo para que nosotros tengamos también o aportemos un cambio con los demás, podamos sostener con la comunicación aquellas conversaciones o aquellos cambios internos que se estén gestando en nosotros y que podamos también darle, como si dijéramos, una forma concreta. Quizás el momento en el cual uno esté implicado en su proceso de transformación y lo esté materializando a través de la escritura, por ejemplo. Y luego ya tenemos el 28 de junio, Mercurio hace una cuadratura con Quirón. Entonces, ahí es un momento en el cual también es interesante que pongamos la lupa con aquellas heridas personales, porque puede ser un momento que sea favorable para que podamos un poco trabajar esta herida personal, hacer un trabajo de examinar esta herida, de análisis, de conectar con la herida, entendiendo de qué herida se trata, cómo se ha gestado, volviendo mucho a la parte interna de la individualidad, sintiéndolo mucho en el cuerpo. No hay que olvidar que Quirón está en Aries, con lo cual puede ser que incluso nosotros mismos seamos nuestros propios sanadores a través del estudio, del análisis de esta herida. Entonces, ese día puede ser un día interesante para hacer este trabajo o un día o dos antes o después. Luego también tenemos el 29 de junio, es un día con bastantes aspectos astrológicos. Por un lado tenemos Venus hace un sextil con Marte. Venus se encuentra en Cáncer y Marte se encuentra en Tauro. Con lo cual, nuestras relaciones pueden estimular nuestra motivación, nuestra iniciativa, nuestra energía en nuestro día a día. Es decir, cómo los vínculos son una oportunidad para que nosotros vayamos en pos de aquello que queremos lograr o tengamos también una parte de nuestra conexión, de nuestra autoestima con la acción. Es decir, cómo los vínculos van a poder ayudarnos a que vayamos poniendo el foco en nuestra acción y en lo que queremos concretar, lo que queremos materializar, en que seamos prácticos en nuestro día a día, que seamos realistas, en que tomemos una iniciativa que sea constante, que tenga un ritmo em, que sea eso, que realmente sea un ritmo que sea constante, que tenga una, una duración, que realmente tenga una cabida, que realmente se vaya dando con el tiempo, no se deje atrás, como un cierto compromiso, con una estabilidad, y eso puede estimular o puede apoyar también nuestros vínculos o nuestro vínculo emocional. Es decir, siendo realistas o tener ese compromiso en nuestro día a día, puede ser una manera para nosotros también de conectar emocionalmente a través de nuestros vínculos. Ese mismo día Lilith entra en Libra, con lo cual está hablando también de esa importancia de empezar a atrevernos a ver la sombra a través de los demás o cómo los vínculos pueden ser el detonador de aquello que se ha ido reprimiendo. Puede ser que ya no, no podamos reprimir aquello que está reprimido a través del vínculo. Con lo cual, no es una cuestión de asustarse, es más bien de atreverse a aprovechar esta energía, de cómo vamos a utilizar las relaciones para ver aquello que no hemos visto, no hemos querido ver, quizá esa rabia, quizá esa ira. Pero este día además este aspecto de Marte con Venus, estaría hablando de cómo esa ira puede ser bien canalizada, cómo se puede encauzar de una forma sana, de una forma que no sea destructiva. Y también tenemos que Saturno empieza su periodo de retrogradación,
Con lo cual hay ese momento en el cual quizá a nivel personal no sea tan obvio, pero a nivel mundial puede ser que ese momento en el cual veamos cómo las autoridades, los sistemas, empieza un periodo de querer reprimir o de querer controlar o de querer realmente tener una actitud más bien conservadora para que no aparezca lo nuevo, para no abrirse a lo nuevo, para no flexibilizarse. Y esto puede estar hablando de un periodo en el cual sintamos como hay un desajuste entre lo que pide nuestra parte interna de lo nuevo, de la conexión, del propósito, con lo que se ve exteriormente, como si hubiera un desajuste más obvio de cómo hay un cierto desfase, de cómo no se está actualizando las estructuras antiguas, porque además vamos a ver cómo cuando Plutón entra en Capricornio, ahí va a ser como un momento importante, porque ahí va a haber como si dijéramos una necesidad imperiosa de, de dejar que caiga el sistema, es decir, dejar que se vaya derrumbando. Y es algo más bien como que la vida va a empujar hacia ese camino. Lo que ocurre es que con Saturno retrógrado hay unos ciertos matices que se están viendo de cómo no se está reajustando o cómo vamos a poder reconsiderar a nivel global cuál es el propósito que está teniendo la humanidad a nivel general. ¿Realmente hay una unificación de ese propósito o no? ¿Qué aspectos internos de cada uno y aspectos sociales no están alineados realmente con un propósito unificado o realmente con una coherencia a un nivel más sutil? Entonces esto a nivel personal puede ser difícil identificarlo, pero seguramente va a estar actuando a otro nivel más sutil, más poco tangible. Pues para aquellas personas que estéis interesadas en profundizar en vuestra situación personal, el momento en el que estáis viviendo, tanto a nivel astrológico, con herramientas astrológicas o a través de la canalización, podéis contactarme para agendar una cita. Os envío un abrazo bien fuerte. Chao.